buenas tardes a los que ya están conectados. Quiero verificar que mi sonido está bien. ¿Se escucha claramente? Ok, bueno, son las 6:01. Veo que la gente se está conectando. Mm, Los que están muy puntual, por acá están saludando. Jonathan Chávez. Todo el tiempo voy a estar muy pendiente del chat y todo. Y como veo que la gente se está empezando a conectar y normalmente a veces estas conexiones dependen de la velocidad de cada uno de su sistema y todo, pues no sé si tienen algún problema en que demos una espera de unos 4 minutos para que a las 6:05 podamos comenzar. ¿Bien? ¿Con eso? Le damos una espera de 4 minutos. Por acá Joan me dice que perfecto. Ok, sí, digamos, para darle la oportunidad a los que están conectando, veo que ya están llegando. Entonces, en 4 minutos exactos, para que a las 6:05 comencemos. Muchas gracias, César, por ahí también que me respondió. Muy bien, son las 6:05 en punto. Entonces, vamos a dar inicio. En este momento contamos con, bueno, fuera de mí y de eso, 20 personas. Y es posible que vayan sumándose más. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a todos los que ya están aquí. Un placer realmente tenerlos y tenerlas aquí compartiendo este espacio. Y bueno, son gente que chévere, me gusta, a mí me encanta dar estos cursos porque siento que las personas que ingresan, que se inscriben y todos compartimos un mismo gusto por la creatividad, por la escritura, por la literatura. Entonces, las experiencias siempre han sido muy satisfactorias respecto a eso. Entonces, los invito a que durante estas dos sesiones, la de hoy y la de mañana, pues realmente pueda esto convertirse más que en algo frío y esto realmente sea una comunidad de participación y todo. Entonces, bueno, no siendo más, voy a grabar la sesión. Eso es para uso interno de la universidad y cuando digo interno no se va a ver en todo el mundo, no. No, no, eso es digamos que queda como un registro interno para la universidad. Eso. O sea, no se va a hacer público ni nada la grabación y ayuda también al registro de la asistencia porque queda ahí grabado los asistentes. Bueno, eso por un lado. Listo, no siendo más, voy a comenzar con nuestra sesión del día de hoy. Compartir. Listo. Listo. Pregunta, ¿están viendo mi pantalla? ¿Están viendo la pantalla que estoy compartiendo? Sí, sí Ah, la ok. estamos Sí, sí viendo. se ve perfectamente. Listo. Bueno, excelente. Voy a estar muy pendiente a lo largo de toda la sesión. Voy a estar pendiente del chat y del- de la sección de participantes. En cuanto a la sección de participantes, cada vez que quieran preguntar algo, y eso sí los voy a invitar mucho y las voy a invitar mucho, en cuanto a que si mientras yo estoy explicando algo, les asalta una pregunta o algo, en vez de prender el micrófono y decirla, porque a veces lo que pasa es que varios quieren y entonces se atropellan en los micrófonos. Entonces, esta plataforma, para los que no la conocen, tiene la posibilidad de como levantar la mano virtualmente y entonces aquí me va apareciendo cuando alguien tiene la mano levantada. Entonces, yo voy a estar aquí pendiente y si alguien quiere escribir su pregunta o sea, no quiere decirla, sino que quiere hacer su pregunta, participar de alguna manera escribiendo algo a través del chat. También voy a tener aquí el chat eh, abierto también. Entonces, digamos que esta no será una sesión donde yo espere a que al final hagan todas las preguntas. Realmente a mí no me gusta mucho eso. Me gusta más es que
Si les asalta una pregunta o algo, puedan levantar la mano o escribirla por el chat y no tengo problema en parar y resolverla antes de pasar a lo siguiente. Bueno, entonces ahora sí, comencemos para lo que estamos aquí, de que vamos a estar aquí hasta las 8. Bueno, entonces esta es la sesión uno de esta micro curso de escritura de autoficción, porque lo llamamos micro aquí cuando lo hicimos, un mini curso en las piezas publicitarias, porque este es un curso que normalmente lo hacemos durante 7 semanas, digamos, en toda su extensión, con todas las posibilidades en la especialización en escritura creativa en nuevos medios, digamos, quien hace la invitación. Ahí aprovecho para presentarme. Mi nombre es Hernán Darío España, como decía bien la pieza publicitaria. Ahí estaba toda mi hoja de vida allí, bueno, en general, comunicador social, especialista en enseñanza de lectura y escritura y con maestría en estudios avanzados de literatura española hispanoamericana. Pero más allá de eso también, bueno, soy profesor de aquí de la Universidad Autónoma de Occidente y actualmente soy el coordinador de esa especialización, la especialización en escritura creativa en nuevos medios. Y dentro de eso, dentro de los cursos que hay en la especialización, está uno llamado escritura de autoficción. Entonces, de allí, de ese curso grande, hemos creado un mini curso para toda la comunidad, eh, digamos como una muestra de lo que hacemos también, un poco para incentivar toda la parte de la creación de la comunidad, pero a la vez también para que conozcan un poco de qué es lo que se hace en la universidad, pues, muy específicamente desde la especialización. Eh, bueno, eso implica, ya, aquí está. Digamos que muy rápidamente voy a hablar sobre la especialización. Quienes, digamos, estén interesados luego y todo, puedo por acá por el chat luego el link desde donde pueden, digamos, tener más información y todo. Digamos que para hablarles sobre la especialización se llama escritura creativa en nuevos medios porque es una especialización que busca incentivar la parte de la escritura creativa, como su nombre lo indica, pero a diferencia, digamos, de otras ofertas de la escritura creativa, nos enfocamos en esos criterios para la aplicación en medios de comunicación digitales. Es decir, digamos, bueno, si quiero moverme en las redes sociales y todo, qué cosas de redacción, qué cosas de narrativa, etcétera, tengo que tener en cuenta para que mis objetivos comunicativos sí sean y todo. De eso se trata. Entonces vemos taller de narración, tenemos la posibilidad de un taller de poesía en las selectivas, en las selectivas también tenemos taller de guión, hay un taller de narrativa, hay dos cursos que que están ligados a la maestría ay, qué pena, hacia la maestría de estudios culturales, es decir, que quien hace la especialización homologa, por ejemplo, esos dos cursos para pasar a, digamos, gana en créditos y tiempo, si quiere, por ejemplo, continuar con estudios de maestría en estudios culturales. Digamos que tienen muchos plus y todo. Entonces, la invitación aquí en un inicio es para que luego, si quieren, están interesados, pueden pasarse por la página web de la universidad y mirar la especialización, lo que ofrece y eso, y poder inscribirse para, digamos, para que recibir más información y todo. Como digo, no me voy a demorar mucho aquí porque pues, la idea es, a pesar de incentivar en la especialización, ese no es el propósito. Y una de las selectivas de la especialización precisamente es la de escritura y autoficción que nos vamos a ocupar hoy. Entonces, a partir de aquí, ahora sí voy a todo lo que tiene que ver con la autoficción. Los objetivos de este curso que vamos a ver el día de hoy, o sea, entre hoy y mañana, uno es identificar los procesos creativos propios de la escritura de autoficción. Es decir, que cuando hablamos de escritura de autoficción, entender de qué se trata y sobre todo al momento de escribir, qué tengo que tener en cuenta para hacer un buen producto de autoficción. Y para eso necesito entender qué es una autoficción y sus posibilidades.
Y por el otro lado, aplicar estrategias de escritura creativa para la producción precisamente de textos de autoficción, tanto literarios como pensados para objetivos comunicativos en redes digitales. Entonces, en este mini curso vamos a ver eso. En el día de hoy nos vamos a ocupar de esa parte más literaria, de entendiendo qué es la autoficción desde la literatura, y la idea, esto será muy teórico práctico, es decir, que la idea es que esta parte donde yo hablo, explico, y ustedes obviamente pueden preguntar y todo, pues no se nos vayan las 2 horas, sino la posibilidad de que puedan hacer un ejercicio y que podamos socializar esos ejercicios y poder hablar sobre esa experiencia escritural. Entonces, la idea es que en la sesión de hoy nos vamos a ocupar más desde la creación literaria, desde la autoficción entendida de la literatura, y en la sesión de mañana tomaremos la autoficción vista desde la producción de, de objetos comunicativos digitales. Es decir, y vamos a ver que se tratan de distinta manera. O sea, ambas cosas, digamos, se pueden complementar, pero el enfoque de mañana, por ejemplo, de autoficción, vamos a ver que va a ser más sobre cómo construir o qué elementos hay que tener en cuenta para construir lo que llamaríamos una identidad digital creativa. Y allí también aplicaremos esos productos de ficcionalización sobre nuestra propia identidad. Entonces vamos a ver que entre hoy y mañana son cosas distintas que se complementan. Lo que voy a decir es que no se van a aburrir. O sea, hoy van a tener mucho y mañana también van a tener bastante. Ya que son muy afortunados, yo diría, en serio, porque va a haber de todo y van a tener la oportunidad precisamente de poner en juego esa creatividad. Entonces, el día de hoy, por ejemplo, vamos, digamos, a grandes rasgos, vamos a mirar qué es la autoficción, vamos a entender eso de qué es la autoficción, cuando hablamos de autoficción, a qué nos referimos y todo, y de la literatura qué es, y luego vamos a ver eso de la identidad a través del lenguaje literario. Entonces, cómo esa autoficción, obviamente que tiene que ver con la identidad, se transforma a partir de lo que es la literatura. Y eso nos llevará a una actividad que diríamos que es en la segunda mitad de la sesión. Por ahí veo que se han sumado muchas más personas, ya somos 32. Bienvenidos y bienvenidas a los que recién acaban de llegar y no los había podido saludar. Recuerden que a los que llegaron recién pueden escribir en el chat y, por ejemplo, aquí está la primera oportunidad para que dialoguemos. No tienen que hablar todos. Que discutamos primero qué creen que es la autoficción. O si lo saben, pues lo pueden decir, o que han escuchado de qué es la autoficción. Si no tienen idea, ¿qué creen que es? A eso, ¿a qué les suena y qué podría ser? Muy bien, entonces quienes quieran participar pueden levantar la mano a través de la plataforma, o pueden ir escribiendo. Aquellos que no quieran hablar por el micrófono, no pueden ir escribiendo las posibilidades, lo que piensen a través del chat. Yo estoy aquí, estoy pendiente aquí de ambas cosas. Por ejemplo, por aquí veo que Diego alzó la mano, Diego Londoño. ¿Puedes hablar, Diego? Amigos, un abrazo, espero que estén bien, gracias por la invitación, estoy muy contento y bueno, yo los saludo desde Medellín y emocionado y con mucha expectativa por todo lo que va a pasar. Bueno, la autoficción es básicamente recrearnos a nosotros mismos a través de otras realidades o esa idea de escribir para renunciar a lo que uno es y de pronto ponerse a merced de vidas ajenas que le van susurrando a uno al oído. Yo creo que es básicamente eso. De cada escena simple que vemos en la vida, pues podemos crear obras maravillosas y es una gran oportunidad. Solo hay que observar muy bien y sentarse a escribir. Ah, muy bien, Diego. Chévere. Muchas de esas cosas que van a decir, por ejemplo, de las que dijo Diego, luego, por ejemplo, las recogeremos cuando pasemos más adelante. Dijo cosas muy interesantes, sobre todo la parte de la observación de esa realidad que nos rodea. Muy bien. Yasmín. Buenas tardes, los saludo desde la ciudad de Cali. Pues realmente yo no tengo ni idea de qué es la autoficción, pero me imagino que la Ujú. autoficción es como, eh, como inventarse a uno mismo, como,
como crear una imagen diferente de lo de la que tenemos, porque se dice que, o sea, la ficción es algo que no es o que no existe, entonces, eh, pues me imagino que la autoficción es algo, es una imagen que yo creo diferente de mí mismo. Entonces, eso es lo que creo, pero no sé qué tan alejada esté del concepto. Ok, no, Yasmín, no estás tan alejada realmente. Y has dicho algo que, por ejemplo, el día de mañana, en la sesión de mañana, va a ser muy importante, que es lo de la imagen, de cómo uno se presenta. Por ejemplo, esas posibilidades, el día de mañana, vamos a ver. Antes de darle la palabra a Salvatore, que ahí lo estoy viendo, pero no es que no lo haya visto, voy a alternar aquí con la gente a algunas de las personas que han escrito en el chat. Por ejemplo, Andrea Bermúdez dice que para ella sería escribir algo personal con elementos de la ficción. Es una quimera, es decir, una hibridación de nuestra realidad y de otros mundos. Muy interesante. Es muy interesante cómo ustedes hablan y de alguna manera ya están poniéndole ahí literatura en sus respuestas. Ya, si ven, por lo que les decía al inicio, compartimos ciertas formas de hablar y todo. Jonathan Chávez dice que para él la autoficción sería la manera de crear mundos imaginarios a través de su percepción, o sea, la percepción de cada uno y de experiencias. Bien, vamos a ver que eso es un gran insumo. César Mejía dice, para mí creería que es esa exageración de la realidad de uno mismo. Eso es una posibilidad, la parte de exageración. Salvatore, ahora sí, ¿tú qué Eh, estás haciendo? Bueno, Buenas tardes para todos. Cordial saludo desde Buenaventura, donde habito actualmente. Y bueno, yo creo que la autoficción es eh, recopilar ciertos acontecimientos de la realidad y convertirlos en una historia o en una trama, ¿ya? Y me remito mucho a un autor que no lo he leído, pero sé que usted lo debe conocer, que es Sergio Blanco, que tiene un libro que se llama La autoficción, una ingeniería del yo, que hace un tiempo me recomendaron leer, no he podido hacerlo. Entonces, yo siento que la autoficción se alimenta mucho de la realidad, como han dicho mis compañeros, y no es, y no, y siento que es un tema complejo en la medida de cómo esa realidad debe de ser invertida para crear esta trama o este texto que se vaya a producir. ok, muy bien, listo, correcto, me gusta esa parte de cómo subvertir la realidad. Lo que han dicho, miren que pues de diferente manera y todos realmente no están alejados para nada. Creo que el nombre autoficción, o sea, de auto de mí mismo, yo, el yo, y la ficción pues está, pues digamos, plantea una relación. Chévere aquí la palabra que utilizó Andrea, quimérica, o sea, híbrida entre ese yo de la realidad y como decían ahora, ese yo que tiene que ver con la imagen, tiene que ver con el contexto, tiene que ver con las experiencias y esa parte ficcional que tiene que ver con, por ejemplo, digamos que la parte ficcional vamos a ver que puede ser de muchas maneras. Y eso incluye desde algo que es la exageración, como lo decían por acá, la subversión de la realidad, como decía Salvatore. Digamos que ya esa ficcionalización tiene muchas manifestaciones y eso es lo que vamos a tratar de abordar en estas dos sesiones, las diferentes como manifestaciones de eso. Bueno, por último voy a leer aquí que Catherine que dice que creo que es inventarnos una realidad personal. Muy bien, listo. Ok, entonces vamos a seguir. Vamos a hacer algunos apuntes sobre autoficción, es decir, ¿qué es? Obviamente, para que todos hablemos el mismo idioma, y bueno, ahí es donde vamos a ver que no estábamos tan alejados de la realidad. Y eso nos va a dar pistas, a propósito, ya conocer el concepto, sobre esos elementos inalienables, esos elementos que son propios de ese género. Finalmente termina casi convirtiéndose en un género. O sea, a partir de ahora le voy a decir género porque vamos a ver que se diferencia de otros como la autobiografía, entre otras cosas, o la narrativa en primera persona y así. Bueno, así digamos, de histórico, solamente voy a decir que es un neologismo, es una palabra más bien nueva,
que un autor francés, a pesar de ese nombre que parece más ruso que otra cosa, pero es francés, Serge Drubowski, espero haberlo pronunciado bien, en 1977 él designa una novela que él hizo llamado Hijos como autoficción. A partir de ahí es que ya se empieza a llamar así a ese tipo de textos. Aunque ahorita, porque por ejemplo que vamos a ver un ejemplo sobre todo muy puntual, ya se conocía, digamos, ya había autores que hacían eso, ya había autores que hacían autoficción, solamente que no se le llamaba así o no se le veía como otro género aparte, sino que Dubrovsky decide, a partir de las características de esa novela que él hace, él se da cuenta, pues, bueno, esto se le puede llamar autoficción. Y a partir de ahí, pues, ya, digamos, los críticos empiezan a decir, bueno, sí, esto es de la autoficción. Eh, bueno, entonces ahora vamos a mirar si el concepto y un ejemplo, de como les digo, el ejemplo que demuestra que ya se escribía autoficción antes. Bueno, antes de eso, para no dejar ningún comentario suelto, Ana Luz nos dice sobre la pregunta que hacemos, es plasmar en una plataforma que se deje ver, leer, escuchar nuestro interior de sueños y quimeras. Ok, también, digamos, una forma de manifestarlo también es a través de precisamente, o una de las intenciones, más bien, comunicativas que tiene la autoficción es poder expresar aquello que está dentro de nosotros de una manera creativa. Bueno, digamos que como concepto se diferenciaría de la autobiografía, ¿cierto? La autoficción, porque en el caso de la autobiografía está el pacto donde el lector presupone que lo que cuenta el narrador ha ocurrido realmente en su totalidad. Es decir, cuando uno lee una autobiografía, por más adornada que sea, por más literaria que sea, ¿cierto? Incluso por más recursos retóricos que utilice, por más recursos estilísticos, uno lee una autobiografía con un pacto, y ahorita vamos a hablar del pacto, o sea, uno siempre que lee, hay algo que se llama el pacto, o sea, el lector hace un pacto, hay un pacto entre el texto autor y el lector, que es cómo debo leer el texto. Y entonces cuando uno lee una autobiografía, quien dice, aquí está mi autobiografía, el lector asume que todo lo que le están contando pasó. Y entonces mientras que en la autoficción, los nombres de los personajes menos el del autor o de los lugares pueden estar modificados. Y ahí es donde entra la ficcionalización y la ficción. Que digamos que uno de los elementos que siempre va a estar muy puntual en la autoficción es la relación nominal, por así decirlo, del personaje protagonista con el sujeto autor. Que en la autoficción, por eso, digamos, se le compara con la autobiografía en cuanto a su diferencia, en cuanto a que en la autoficción aparece ese yo, llamémoslo autor, protagonista, pero los sucesos que vive o algunos sucesos sí están, digamos, modificados para propósitos literarios. Entonces, ahora, esas modificaciones pueden ser muy grandes y ahí es, por ejemplo, donde vamos como ejemplo a la Divina Comedia. Eh, Sí, por aquí. Ajá, Isabela, ahora te contesto tu pregunta. Ahí la estoy viendo. Voy a terminar aquí la idea de esta diapositiva y atiendo tu pregunta. Y entonces, resulta que, bueno, la Divina Comedia es un gran ejemplo de autoficción y de una autoficción bastante grande en cuanto a que la modificación es bastante. Entonces, para quienes no han leído la Divina Comedia, pues de Dante Alighieri, espero haberlo pronunciado bien, Dante, digamos, el protagonista es Dante. O sea, Dante escribe como si nos estuviera contando una crónica. Y entonces uno va de la mano viendo Dante cómo nos cuenta cómo va ese más allá y conoce el infierno, conoce el purgatorio, conoce el cielo y nos va describiendo qué ve en el infierno, lo de los círculos, quiénes están en los círculos y cuando habla con los condenados
que habla y eso, y bueno, y todo lo que pasa en el cielo, bueno, todo eso. Entonces allí, claro, ahí entra lo que es la autoficción en el sentido en que hay un pacto, y ahora vamos a ver, esto no quiero dar spoiler de lo que viene, pero es un pacto distinto al autobiográfico, porque a pesar de que vemos que Dante nos habla en primera persona y se nos presenta como, como si nos estuviera contando que eso pasó, como si realmente hubiera ido al cielo y todo eso, pero toda esa parte es ficción. Pero uno cuando lo lee, uno por un momento se imagina que eso fue real. Hay alguien que tiene el micrófono encendido. Listo, ya. Eh, uno, digamos, se hace el cuento de que eso es real. Entonces allí es un ejemplo de autoficción grande. Pero como les digo, puede haber modificaciones más pequeñas. Puede haber unas modificaciones más pequeñas que también en el solo hecho de que uno cambie algo ficcional, digamos que cambie algo de esa realidad que está contando, ya pasa a ser otra cosa. Es como las crónicas periodísticas. Ustedes, por ejemplo, noticia de un secuestro, no es autoficción, no, sino que estoy dando un ejemplo de las modificaciones de una literatura. Digamos, entra en otro género. Por ejemplo, noticia de un secuestro de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez lo que hace es contarnos un suceso real, pero lo hace como si fuese una novela y lo hace en una estructura como si fuese una novela. Y es una estructura de diálogo aquí, no sé qué. Y obviamente tiene que cambiar una que otra cosita o, por ejemplo, algunas conversaciones no las, donde no estuvo presente, y le contaron que se habló, así de oídas. Entonces él crea un diálogo que está coherente a esa realidad de lo que pasó, pero miren que él crea ese diálogo para contarnos qué sucedió en esa conversación. Allí, por ejemplo, a pesar de que él utiliza esos recursos de ficcionalización, nos está contando una historia real, porque eso es lo que se llama novela de no ficción. Y entonces en la novela de no ficción, a pesar de los elementos de ficción, no, de autoficción, perdón, de ficcionalización, nos logra contar una historia entretenida, una historia como si fuese una novela. Pero nos está contando la realidad. Gabriel García Márquez en sí no se está inventando los hechos. En la autoficción, uno sí hace cambios de hechos que como les digo, pueden ser muy grandes como en la Divina Comedia o pueden ser ah, eh, pocos o que tengan que ver con la autoimagen, como veremos sobre todo el día de mañana cuando hablemos de las identidades digitales, de lo que no son las identidades digitales. Bueno, frente... Ah, ok, bueno, entonces uno, voy a contestar a Isabela, frente a la pregunta a ver, aquí, de las diapositivas. Tú me preguntas eso, Isabela, y esa parte como yo no organizo, digamos, esa logística no sabría. Yo puedo preguntar y mañana te tendría la respuesta. Esa parte no. Giovanni, se te está encendiendo el micrófono constantemente. Sí. Y la, para la certificación, ¿es solo con asistencia de Webex o hay algún? Ah, bueno, ahorita nos van a pasar un enlace. Ahorita nos van a pasar un enlace donde ustedes pueden registrar la asistencia. Ahorita se los mando cuando nos llegamos. Y María Elizabeth tiene una pregunta. Sí, Giovanni, ¿tú quieres decir algo, Giovanni? No sé. Me estoy tratando de silenciar y no le silencia. No sé si es que tenga un problema técnico. Ah, ok. Y bueno, y María Elizabeth. Ah, ya. No, igual. Ah, sí, bueno, María Lisbeth. La autoficción, rápidamente, igual mañana se profundizará frente a la narrativa de redes sociales. Sí, pero vamos a ver que en la construcción de la identidad digital hay otras formas de ficcionalización que no lo vamos a abordar ahora y que tienen que ver como cómo construyo mi imagen para contenidos digitales.
Digamos, esa, digamos, la respuesta rápida y que, digamos, se solucionará más fácil. Eh, el micrófono de Giovanni, aquí está. Ok, de acuerdo con Diego, listo. Pasemos a lo siguiente. Entonces, estaba hablando de pactos. Entonces, digamos que yo lo dividí en tres. Hay un pacto ficcional y es cuando usted lee novelas o cuentos. Salvatore, ahora te doy la palabra, ahora que termine de explicar lo de los pactos. No, ahí estoy viendo tu mano alzada. Entonces, hay pactos. Hay un pacto ficcional, que es cuando ustedes leen una novela o un cuento. Cuando ustedes dicen, vamos a leer una novela o un cuento, usted ya cuando lee sabe que eso va a ser ficción, que eso no pasó. Por eso le llamamos pacto ficcional. Usted hace un pacto. El pacto es que yo sé que lo que voy a leer no pasó, pero mientras lo leo me voy a meter como en el cuento de que lo que estoy viendo es real, pero en el fondo yo sé que no. Y simplemente me dejaré llevar y lo disfrutaré. Eso es el pacto ficcional, como cuando usted va a ver Harry Potter. Usted va a ver Harry Potter y usted sabe que las escobas no vuelan, que si usted dice unas palabras no le aparece la cena en su comedor. Usted sabe que eso no pasa, pero mientras va y ve la película o lee el libro, pues usted lo disfruta y por ese momento usted deja que en su imaginación asuma que eso es posible para poder disfrutar, porque si no hiciéramos ese pacto ficcional, uno no disfrutaría. Estaría toda la película, por ejemplo, de Harry Potter diciendo, ay, ¿qué es eso? Las escobas no vuelan, ay, no, pero no. Entonces, por eso hace el pacto ficcional. Como les decía, en la autobiografía, cuando usted lea una autobiografía, hay lo que llamaríamos, eso lo llamo yo así, un pacto de realidad. Es decir, yo, si tú me dices que es una autobiografía, yo llego y lo voy a leer asumiendo que lo que voy a leer es realmente lo que sucedió. Ahora, más allá de que uno pueda decir, no, los que escriben autobiografías, esos inventan cosas para que queden mejor, y eso es posible, no sé, pero el pacto realmente es que cuando usted compra, lee una autobiografía, usted se está asumiendo que está viendo algo real. Y cuando hace autoficción, hay lo que se llama un pacto ambiguo. Es decir, en la autoficción es raro porque es ambiguo en cuanto a que maneja las dos cosas, el pacto ficcional y el pacto de realidad. Cuando usted consume algo de autoficción, usted, digamos, coge el texto y a pesar de que sabe de que no es real todo y eso, usted lo lee y lo asume como que sí. Digamos, es como un juego. Es un juego que le propone el autor y usted lo sigue. Cuando usted lee la Divina Comedia, por un momento usted se imagina que Dante, el de carne y hueso, ¡ay, qué chévere! Como si Dante hubiera ido y caminado. Y el hecho de que sea una persona real, que sea el autor, hace que sea aún más, digamos, ese juego lúdico sea aún más, digamos, impactante, que sea más, eh, ¿cómo se dice? Que llegue, que le llegue a usted, porque hay como esa relación de usted lector con ese autor. Ahora sí, antes de pasar a la siguiente diapositiva, Salvatore. Ya, voy a hacer una pregunta muy rápida para no letargar pues, el contenido. Cuando usted habla del pacto de realidad, a mí se me genera una pregunta inmediata y es, ¿hasta qué punto uno no puede inventar la realidad? Y me voy a remitir a un caso rápido. Una periodista hace muchos años hizo una historia con la que se ganó el premio Pulitzer y era mentira, era falsa. Entonces, es como, yo siento que el tema de la realidad se vuelve un poco utópico porque lo que para mí puede ser real, para otro no tiene por qué ser real. Y así hayan fechas y datos históricos, hay gente que ha inventado historias a partir de la realidad, ¿ya? Y acá dice Diego, una cosa es el periodismo y otra la literatura. Bueno, puede que sea cierto, Diego, pero igual estamos hablando de lenguaje escrito, ¿ya? Y también he conocido casos de periodismo literario que también se han inventado historias y realidades. Entonces, esa es como mi pregunta concreta, Hernán, para no dilatar tanto
el proceso? Gracias. Bien, ¿no? Es una pregunta interesante y aunque no lo crean, tiene que ver con esto. La respuesta de Diego tiene mucho que ver con la respuesta que voy a hablar. Y es que, claro, el caso que dice, sí, correcto, era un caso donde la periodista, eso lo sé porque es una de las cosas que leemos en clase, en el taller de comunicación escrita aquí en la universidad, ese caso, y ella lo que hace, para resumirles, ella presenta una especie de reportaje, crónica, no me acuerdo si es reportaje o crónica, donde aparece un niño que nos cuenta la historia de un niño en Nueva York que vive en la calle, que es heroinómano y todo eso. Y claro, como dice bien Salvatore, ella se gana el premio y todo eso, pero luego se descubre que ese niño no existe, porque la gente empieza a buscarlo, ¿quién será? No existe. Y resulta que ella le quitan el premio porque pues, se dan cuenta que, porque ella lo que explica es que lo que hizo fue a partir de su investigación, lo que hizo fue como a partir de las experiencias de muchos niños que ella conoció, heroinómanos que vivían en las calles de Nueva York, ella crea un personaje que representa a todos esos niños. Entonces, como contar la historia de todos esos niños a partir de un personaje. Eso fue lo que hizo la periodista. Y obviamente eso generó todo un debate, mismo, digamos lo que dice Salvatore, que hasta qué punto y todo eso. Pero una de las cosas, por ejemplo, es que, claro, el periodismo siempre debe contar la verdad ahora. Como dicen por aquí, hay formatos, y los formatos, entre los formatos, por ejemplo, lo que es crónica y reportaje, implican un enfoque y un análisis particular del periodista que los hace. Es decir, quien hace la crónica, por ejemplo, de lo que sucedió de la toma del Palacio de Justicia. Un periodista lo contará de una manera, otro periodista contará la historia de otra manera, dependiendo de muchas cosas. Porque en lo que se llama periodismo literario, pues es válido el enfoque del autor. Pero el autor no puede inventarse los hechos. Que puede, en el caso del periodismo literario, en el caso del periodismo literario, puede sacar sus conclusiones, puede presentar los hechos a partir de cierta mirada, pero no inventar los hechos, porque allí pasaríamos a otro campo que como lo que pasó con la periodista. Entonces, digamos que correcto, como dicen por aquí, hay diferentes formatos. Lo que hizo la periodista entraría en otro formato que no se podría llamar, digamos, la crónica como ella mm, quiso venderlo, ¿no? Como que quiso proponerlo. Entonces, eso, digamos, esa es mi respuesta rápida frente a ese evento, que me parece importante esa discusión que estamos hablando de los pactos de realidad. Igual, volvemos, cuando, por ejemplo, leo una crónica periodística, el pacto es que yo voy a entender que me vas a contar los hechos, pero también a la vez que eso que estoy leyendo, los hechos me lo va a contar el autor desde su perspectiva, pero no los va a inventar. Eso es, digamos, como lo que propone el periodismo literario. Bueno, esa es la respuesta a esa interrogación. Muy bien, listo. Espero que haya sido a mí me gusta mucho hablar también de ese tema porque lo di en clase. Ok, bueno, entonces pasemos a lo otro. Bueno, aquí hay un ejemplo literario muy sonado de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges es un autor que desde la literatura tiende a usar mucho el recurso de autoficción, es decir, ponerse él mismo como protagonista de muchas de sus ficciones. Si ustedes ven bien, cada rato él habla desde el yo y uno siente, y a veces lo dice expresamente, que es Borges. Pero obviamente pues eso no le ocurrió a Borges, pero lo cuenta como que sí, y le dicen, hola, Jorge, tal cosa, Borges, tal otra, y él responde y así. Entonces voy a leerles, digamos, esto es muy sonado y que tiene que ver, y ahí voy digamos que tiene que ver con para qué uno hace autoficción. Entonces dice, Borges y yo. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVII, las etimologías, el sabor del café y la prosa de Stevenson.
El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar, quizás porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza, que es un autor, entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy, pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito, pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. Ok, entonces este texto es uno de los más importantes que tiene Borges, digamos, de los más sonados, y que presenta muy claro la parte de autoficción. En este caso, por ejemplo, y eso me gustó mucho de lo que decían ahora por acá, de eso de sacar ciertas cosas que uno tiene, de expresar ciertas emociones y todo, que finalmente los objetivos comunicativos tienen que ver con eso. Yo qué quiero lograr con el texto. En este caso, en este pequeño texto, Borges pues, se presenta como una dicotomía del Borges autor y del Borges narrador, narrador personaje, un poco esa dicotomía como si fueran dos, y entonces vemos esa dualidad. Entonces está el Borges, que es el que escribe, pero estoy yo también, el Borges que está acá, y por eso termina con eso de no sé cuál de los dos escribe esta página, porque tenemos al de carne y hueso, pero también está ese narrador en primera persona, que es Borges también, que está esa voz, ese protagonista de la historia que está contándonos eso. Entonces, finalmente, a través de la autoficción, en este caso, Borges plantea ese dilema de la separación autor-personaje, autor-narrador-personaje, que, digamos, para Borges era importante y lo maneja muy bien. Entonces, este es un gran ejemplo de uno hace autoficción para lograr algo, para mostrar algo. Y la idea entre hoy y mañana es que podamos procurar que siempre que escribamos tengamos un objeto comunicativo, esa historia hacia dónde quiere llegar, qué quiero resaltar, que yo enfoque. Ojo, no estoy diciendo que todo tenga que tener una moraleja, eso no lo estoy diciendo. Estoy diciendo es que uno siempre que escribe es para algo, digamos en el sentido de qué quiero mostrar, así sea algo totalmente ficcional y literario, siempre quiero de alguna manera expresar algo. Ok, veo que en el chat, bueno, aquí bien, me gusta mucho esa discusión que chévere que se habló allí sobre lo de la realidad y los pactos. Aquí hay unos ejemplos mediáticos de autoficción, llamémoslo completamente ficticia, porque el día de mañana, como les digo, cuando hablemos de las identidades digitales, vamos a ver otros aspectos de la autoficción. Por ejemplo, no sé si conocen la serie Seinfeld, los 90, creo, si no estoy mal, bueno, aquí en la foto, el que está a la derecha es el comediante Jerry Seinfeld. Y él, Giovanni no ha llegado a la casa, aún sigue en la foto. Ok, entonces Jerry Seinfeld, el comediante, el que está en la derecha, por acá, muchos son fans de la serie, bien, me encanta, yo también me considero fan de la serie, y se la recomiendo si la encuentran. Resulta que el de la derecha es realmente un comediante, es un comediante de Estados Unidos, de esos que hacen stand-up. Y
digamos, hacen la serie y la serie gira en torno a él, a Jerry Seinfeld. El protagonista de la serie se llama Jerry Seinfeld, que también es un comediante, digamos que toma eso de su vida real. O sea, uno ve, él es Jerry Seinfeld, el comediante por fuera de la pantalla, pero dentro de la serie están jugando a que lo que estamos viendo es al Jerry Seinfeld que uno puede ir a ver en el bar donde se va a presentar y todo eso es el mismo. Incluso, ¿cómo será que al principio de cada capítulo y al final y en los intermedios aparece él haciendo chistes y todo en un stand-up y todo como si lo estuviéramos viendo trabajar? Y resulta que los otros tres, por ejemplo, los dos, tres personajes que aparecen allí, son totalmente ficcionales. O sea, son actores sí que interpretan a personajes que fungen como amigos y vecinos de Jerry Seinfeld. Y claro, como decían por acá, muchas de esas historias de lo que pasa, y Jerry Seinfeld contaba, es a partir de cosas que le pasaban, y cosas que le pasaban, y decían, esto puede ser gracioso, y a partir de ahí hacía un guión completamente ficcional, un poco caricaturizando aquello que le pasaba, obviamente para conseguir pues que sea broma, para que esa anécdota finalmente se convierta en una historia de media hora y todo eso para que en esa historia entren a jugar los personajes que ha creado para la serie, etcétera, etcétera. Entonces ahí es un gran ejemplo de la autoficción en cuanto a lo que volvemos, el pacto ambiguo. Mientras estoy viendo la serie de Jerry Seinfeld, de alguna manera es entretenido pensarse que realmente Jerry Seinfeld, el comediante que está allí haciendo su papel como si eso, esa fuera su vida. También tenemos un caso de Joaquín Phoenix, que hizo un falso documental, que es otro subgénero del cine, donde, por ejemplo, se presenta como, se llama I'm Still Here, todavía estoy aquí, donde él se presenta como, o sea, es como si pusiera un grupo de documentalistas llevando la crónica de cómo él decide retirarse de la actuación y volverse un cantante. Pero eso es falso, es completamente falso, eso nunca pasó. Pero él hace una película como si fuera un documental donde por un momento pues nos entretenemos viendo como esa realidad alterna que hubiera pasado si Joaquín Phoenix decidiera retirarse de la actuación y todo y él encarna ese personaje. Y esta película, El secreto enterrado de M. Night Shyamalan, sobre ese director de cine de Sexto Sentido y todo eso, donde hace también una especie de falso documental donde, digamos, misterioso, donde se vende como en ese documental, como si desde niño él tuviera experiencias paranormales y todo, que uno puede relacionar con, por eso es que hace esas películas así raras y todo, pero también completamente ficcional. Bueno, esos son uno de los tantos ejemplos. Bueno. Ahora viene la pregunta, bueno, ya pasemos de la teoría, yo creo que ya, ¿cierto? Ahora, ¿cómo lo construyo? ¿Qué tengo que tener en cuenta para construir un texto autoficcional? Pues yo ya entendí que es de alguna manera plasmar algo de mí, como si fuera yo el protagonista y todo, ok, ya, pero ¿Cómo lo construyo? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Entonces allí voy. Entonces voy a resolver esa cuestión. Ahora, no voy a dar, y yo diría que en la literatura a veces es imposible dar, o al menos esa es mi filosofía, digamos unas recetas, eh, ¿cómo se dice? Infalibles de estructura. Digamos que no puedo decirles siempre empiecen así, luego sigan así y siempre terminen de esta manera. Digamos, eso no puede ser posible, porque precisamente la literatura, una de las cosas que permite la literatura es eh, jugar con las estructuras. Digamos, siempre había habido estructuras, llamémoslo tradicionales, canónicas, pero digamos en un nivel postmoderno, en los últimos tiempos se transgreden, incluso desde antes ya se habían transgredido eso. Por acá Diego Londoño nos plantea lo de la bruja de Blair. Sí, miren que lo de, incluso todo ese subgénero a nivel cinematográfico, de lo que se llama falso documental, en algunos casos found footage o metraje encontrado, en otros, funcionan como una especie de autoficción. La bruja de Blair, por ejemplo,
tuvo ese que menciona Diego, una de las cosas es que se plantea desde el inicio, antes de salir la película, como si los protagonistas de verdad hubieran desaparecido, como si esas personas hubieran desaparecido realmente, y nos planteaban en videos de YouTube y en varias partes, miren, hace rato se desaparecieron y todo, y cuando sale la película, digamos, se vende, a pesar de que era ficcional, eh, pero se vende como si fuese no un documental, sino el metraje encontrado precisamente de esas personas que desaparecieron. Y claro, y ellos están interpretándose a sí mismos en sus roles normales. Entonces, eso fue todo un juego. eh, y la gente entonces cuando iba a cine de verdad pensaba que eso estaba pasando, que de verdad había pasado, mucha gente se asustó y todo eso. Eso, digamos, aunque no es la primera película de metraje encontrado, supo jugar con eso de la autoficción a un nivel muy grande de eso. ¿Cuándo se rompe, por ejemplo, ya en esos subgéneros lo autoficcional? Cuando uno, por ejemplo, cuando meten actores que uno ya reconoce, ya, por ejemplo, se pierde ese pacto ambiguo, eso. Cuando uno ve La Bruja de Blair, como uno no conoce a esa gente y nos han dicho, es que ella se llama así, ella se llama así, y se desaparecieron, listo, estoy viendo uno digamos, se hace el pacto ambiguo de que, ay, bueno, entonces será que sí, ¿verdad? Pero cuando meten a un actor a hacer una película de ese tipo, tal, pues ya uno sabe que ese actor en verdad no se desapareció, no lo mataron, entonces ya ahí se pierde autoficcional, aunque queda pues una pieza, digamos, de ese género. Bueno, entonces, ¿cómo se construye un relato autoficcional para que se lo vayan planteando? Porque ahora pues va a haber un ejercicio práctico. La idea es que en esta segunda mitad vamos a hacer el ejercicio práctico. Y como somos en total 39, pues la idea es que ojalá podamos socializar. Entonces, bueno, entonces, para a pesar de que dije que no iba a hacer una receta, lo voy a plantear como una receta, no en cuanto a elementos inamovibles, sino las cosas que uno tiene que poner en juego para luego hacer algo con ellas. Entonces, uno lo primero que tiene que tener en cuenta es que nos inspiramos en aspectos de la realidad, ¿cierto? Entonces hay una primera esta de que hay que inspirarse en aspectos de la realidad. Cuando uno va a hacer autoficción, hay que en una primera instancia mirar qué aspecto de la realidad pues vamos a tomar. No podemos hacer un texto de autoficción. Y uno de los elementos vitales para que funcione la autoficción es que el protagonista de esa historia que se contaría en primera persona tenga nuestros nombres y que tengan aspectos referenciales que sean propios nuestros. Es decir, así pongamos que, por ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo de los que están presentes. Ana Luz Castillo, entonces, que está por acá. Entonces, si Ana Luz hace un texto de autoficción, pero de la parte real solamente tiene su nombre y todo lo demás es inventado. Entonces tenemos a Ana Luz Castillo que vive en el bosque de los gnomos y allí vuela y no sé qué. No, eso no es autoficción porque sabemos que Ana Luz Castillo en sí no vive en un bosque de gnomos, sabemos que Ana Luz no vuela, entonces es complejo hacer el pacto ambiguo. Ya no podríamos hacer el pacto ambiguo porque inmediatamente nos tropezaríamos con la parte de fantasía. ¿Qué? Nata, ¿quieres decir que no se me está escuchando bien? Ok, ¿a alguno más le está pasando algún problema con el audio? No, Diego dice que se escucha perfecto los demás. Nata, entonces creo que, bueno, por aquí me están diciendo que escucha bien Juliana, Julio. Ok, Nata, creo que es tu conexión. Eh, entonces estamos hablando que, buena pregunta de Ana. Entonces Ana dice que en ese ejemplo que estoy haciendo, ahí en el chat lo escribió, es que se contempla el hecho de que uno sueña. Pero ojo, Ana, una cosa es decir, ojo aquí,
Una cosa es decir, o yo plantear que yo soñé y dentro del texto planteo, y en mi sueño yo volé y vivía en el coso de los gnomos y todo, eso es posible, a pesar de que no haya soñado eso. ¿Listo? Porque hay un elemento de la realidad también unido a que eres una persona de carne y hueso real que durmió como todos y soñaba pues como algunos, creo que algunos no sueñan. Y entonces eso. Pero ya afirmar o plantearnos de como que la historia en sí, el espacio como tal real en el pacto ambiguo, es que vives en el bosque de los gnomos y vuelas, ya pasa es al campo de la fantasía. Es decir, entonces, ojo acá. Entonces, en la pregunta de Ana, que me parece muy buena, y por eso me gusta que hagan las preguntas, entonces, es que yo puedo plantear que estoy soñando, pero para el lector tiene que ser claro que estoy soñando. Así me está inventando el sueño, porque ahí yo, esa parte puede ser de ficcionalización, de acuerdo a lo que yo quiero, pero tengo que plantearlo como de eso. Entonces, no podemos, porque si ficcionalizamos todo, ya nos pasamos a lo demás. Entonces, tiene que haber algunos aspectos referenciales que nos ayuden a identificar que, es Ana Luz Castillo, la que vive, bueno, no sé, Ana Luz, ¿dónde vives? ¿De qué ciudad vives? Nos acompañas, Ana. No sé dónde vive Ana. En Cajicá. Ah, bien. Entonces, uno puede, digamos que cuando se lea una autoficción de Ana Luz, uno puede identificar que es Ana Luz, la que vive en Cajicá, al lado de un pueblo al lado de Bogotá. Al menos mínimamente eso para creernos aquello que nos va a contar, que no sabemos qué nos va a contar y qué le pasó a esa Ana Luz que vive en Cajicá. Pero debe haber elementos que, y ya sé la aclaración, pero es Vero Bonavarense y caleña al 100%. Gracias por la aclaración. Entonces, entonces miren eso. Entonces es importante, uno, que los protagonistas, el protagonista seamos nosotros, ¿cierto? Y que haya elementos de la realidad que sean fácilmente identificables. Eso por un lado. Añadimos, qué pena, aquí me quedó en el, originalmente no aparecía esto tan grande en el otro, entonces les pido disculpas, no sé qué pasó cuando lo descargué, probablemente ahí se... La otra es que añadimos la pizca de ficción, entonces a eso le añadimos ficción sobre esos elementos, digamos que tenemos unos elementos reales, mi nombre, algunos elementos de mi edad, por ejemplo, o donde trabajo, no sé qué, que sean fácilmente identificables, y sobre esa base, entonces, ¿qué es lo que quiero ficcionalizar? No sé, entonces ya me invento una historia que sucede. En el caso de la Divina Comedia, por ejemplo, reconocemos que es Dante el poeta y no cualquier Dante, porque incluso cuando él se encuentra con personajes allá en los diferentes mundos, pues el cielo, el infierno, el purgatorio, lo reconocen. Las almas condenadas y todos reconocen a Dante y le preguntan, Dante, ¿y tú que vives por allá? Han preguntado por mí, la gente no sé qué. Entonces uno reconoce, o sea, Dante que se pone como personaje, pone elementos que lo identifican que es Dante y no cualquier Dante. Es que eso también es otra. Si solamente ponemos nuestro nombre, pues queda el nombre y puede ser cualquiera, simplemente un homónimo. Pero entonces en la Divina Comedia, cuando Dante empieza a hacer esas interacciones, pues es inevitable no saber, es el poeta de esa época y que se está relacionando con la gente que él conocía o la gente que lo ha leído, lo ha escuchado, etcétera. Entonces allí, entonces añadimos ficción, puse una pizca, pero no necesariamente tiene que ser pequeña, puede ser grande, puede ser pequeña, bueno. Como les digo, qué pena que haya salido así, no salía en la versión cuando yo lo subí al Drive. Parece ser que se desconfiguró cuando lo bajé. Ahora empezamos con un manejo de la lengua, del lenguaje literario, dice ahí. Entonces luego, ahora, para hacer un buen texto de autoficción tenemos esos elementos de la realidad, tenemos esos elementos de ficción, pero ya al momento de textualizarlos tenemos que pensar que aquello que vamos a contar será a través de un manejo del lenguaje literario.
O sea, no podemos contarlo como si estuviéramos simplemente haciendo una lista de mercado o como sino que debemos manejar el lenguaje de una forma, recordemos que el lenguaje literario tiene que ver. Ojo, el lenguaje literario no es usar palabras grandilocuentes ni nada por el estilo, sino de una forma estética y estética en cuanto a que uso las palabras y el lenguaje, lo organizo y aplico estrategias de lenguaje, recursos, de tal manera que provoquen reacciones en los lectores. Entonces, que esa historia que yo voy a contar es una historia de terror. Bueno, entonces, ¿cuáles son los elementos literarios para hacer algo de terror? Pues digamos, aquí me están preguntando que si es necesario lo de su nombre en la esta. Tiene que haber elementos identificativos para la autoficción. Porque si no, ¿cómo hago para saber que no? O sea, a menos que aquello que no se dice su nombre, pero de todas maneras hay elementos identificatorios para yo decir o inferir, ah, mira, se trata de él, aunque no dice su nombre, pero se trata de él. No sé qué, digamos que allí puede ser. O que el uso de apodos. Por ejemplo, que sea un apodo que constantemente conozcamos, también es posible. Entonces, sí, porque digamos que si no comienzan a haber variaciones que se alejan más de la autoficción para ya en narrativas de primera persona. Entonces, para tener en cuenta eso. Ahora, entonces estamos hablando del lenguaje literario. Entonces, el lenguaje literario, recuerden, no es que o a cada dos líneas hacer una metáfora, no hay que hacer cada dos líneas una metáfora, no, sino cómo hago el lenguaje para lograr las reacciones y todo el público, cómo hago para expresar ciertas cosas. Entonces es donde uno encuentra, bueno, de pronto con esta metáfora o esta analogía se explica mejor esto. Si es algo dramático, ¿cómo hago que la persona sienta el dramatismo? ¿Cierto? Y eso lo hace a través del manejo del lenguaje. Y el otro es que luego entonces ya mezclamos todos los ingredientes de manera intencional, estratégica y estética. Entonces, eso es muy importante. Intencional es que yo tengo una intención. Como les dije ahora, pueden ser de muchas cosas. Eso no significa, ojo acá, que signifique moraleja o que tenga que dejar reflexionando. No, a veces uno puede hacer un texto simplemente para, como les digo, una historia de terror puede ser simplemente para causar terror. No tiene que llevar ningún mensaje implícito dentro, no. Pero entonces, si esa es mi intención, entonces yo manejo los elementos para llevar a esa intención. ¿Cómo hago para organizarlos para llevarlo a eso? Estratégico, con lo que les digo, tomo decisiones frente a cómo organizo la información, qué digo, qué no digo, qué pongo, qué no pongo, para lograr esos efectos y esos objetivos. Y estético en cuanto, entendiendo que la función estética del lenguaje hace que para el lector no solamente sea importante y agradable lo que cuentas, sino cómo lo cuentas. Esa es la parte estética. No necesariamente tiene que estar ligado con lo bello, sino el cómo se cuenta, que el lector diga no solamente esa historia está entretenida, esa historia me gustó, sino me gustó cómo contó la historia, me gustó cómo me llevó, me gustó las palabras que usó, me gustó. A eso se refiere con la función estética. Y bueno, igual ahí tiene. Como les digo, no hay una receta de estructura. Uno puede empezar como quiera, uno puede estar en la mitad como quiera, etcétera. Y entonces ya frente a eso, bueno, esta parte de arriba ya la expliqué. Entonces es muy importante, por ejemplo, la parte de la descripción. Las figuras literarias, aquí no les voy a dar todas las figuras literarias, ya he mencionado algunas como la exageración, la metáfora, las repeticiones, las elipsis, etcétera. Digamos, uno va realmente, literalmente, uno va a Google, busca figuras literarias y hay un poco, muchas que no darían abasto aquí. Lo importante aquí, como les digo, es que estos recursos, si voy a poner una metáfora, es porque siento que esa es la mejor manera de expresar lo que quiero expresar. No la pongo porque sienta la obligación de poner allí lenguaje literario. A veces simplemente el lenguaje referencial es suficiente. Y así.
Entonces, siempre, y que las figuras literarias que sean, o los recursos literarios, mesurados e intencionales, y que sean claros, ¿no? O sea, si voy a poner por ejemplo, una metáfora, hay que darle claves al lector para que pueda entender la metáfora que estoy haciendo, porque si no, queda como qué es lo que está contando acá. Muy bien, creo que a partir de allí voy a plantear la actividad. eh, por acá Julio dice, cuando en una película o en un audiovisual inicia con un testimonio dramático fuerte que te engancha en la cinta y seguido inicia la narración contada por la misma persona desde este testimonio que te lleva a la película y metiéndote en la historia. Esta sería una manera de empezar una autoficción. Una autoficción, eso que cuentas es una posible manera de empezar cualquier realmente planteamiento narrativo, desde una ficcionalización o incluso una autobiografía. Yo puedo escribir una autobiografía contando, no sé, cómo desde la cama donde estoy senil y casi a punto, pero voy a contar mi historia, no sé qué, y empiezo a contar cómo llegamos allí. Es posible. O sea, esa es una manera de iniciar cualquier narración, una de tantas. Y Ana Luz Castillo pregunta, ¿se puede hacer autoficción con poesía? Sí, claro. Eh, Uno puede hacer autoficción con poesía. Sí, es muy, muy, muy posible. Ok. Y bueno, ahora el ejercicio. Bueno, pero antes del ejercicio, quiero saber si hay alguna pregunta o inquietud antes de dejarlos trabajando un rato. ¿Alguien tiene alguna pregunta, inquietud que quiera manifestar? Como Ana Luz que preguntó por la autoficción y la poesía. Y si no, pasamos al ejercicio y no hay problema. Por aquí levantó la mano María Margarita. Hernán, hola, buenas noches para todos. Y tú ahora hacías una referencia a como a la diferencia entre la autoficción y la narración en primera persona. Allá. Entonces, pues digamos como que no es tan clara la diferencia para mí. Quisiera que sí nos la pudieras explicar, por favor. Ya, María Margarita. Bueno, voy a aclarar porque ya me acuerdo cuando lo dije y cuando lo dije, bueno, se puede prestar para confusiones. Gracias, María Margarita, por darme esa oportunidad de aclarar. La narración en primera persona es una manera en que el protagonista puede hablar, y eso incluye tanto a la ficción como a la autoficción. Incluso en la autoficción, pues normalmente se habla en primera persona. Ya digamos que es para aclarar lo que quise decir. Cuando quise decir como lo de la diferencia de solamente una narración en primera persona, hablaba de narraciones ficcionales. O sea, una narración ficcional, completamente ficcional, puede ser en primera persona, pero no necesariamente eso es autoficción. Por ejemplo, los cuentos de Edgar Allan Poe, casi todas, muchos, o bueno, la verdad no los he contado, pero muchos de sus textos están narrados en primera persona. Le hace, por ejemplo, el Maelstrom, no me acuerdo cómo es que se llama, el del remolino en el río. Muy bueno. En ese caso es de ese hombre que queda atrapado en ese remolino y no sé qué, y nos va contando hasta que prácticamente un final abierto donde pues ya sabemos que ahí lo que va a pasar es que se va a morir. Eh, y él lo cuenta en primera persona, pero ahí, por ejemplo, no es autoficción, porque él no se presenta ni quiere presentarse como si fuera Edgar Allan Poe, que sucede. Incluso sabemos, de alguna manera inferimos que el protagonista va a morir ahí en el remolino. Entonces, esa diferencia era la que yo quería decir ahora, María Margarita. Que la autoficción que debe ser en primera persona, debe manejar esos elementos de la realidad identitarios para que no quede como una simple narración en primera persona ficcional. A eso me refería la diferencia. Muchas gracias por la oportunidad de aclarar. ¿Alguna otra pregunta?
Y si te contesté, si quedaste clara, María Margarita, a veces hago la respuesta y no. Sí, perfecto, muchas gracias. Bueno, claro, uno siempre asume que uno fue muy claro y ya contestó, y no, pues hay que verificar. Muy bien, si no hay más preguntas, que eso no significa que más adelante se les pueda ocurrir una, pasemos a la actividad. Entonces la actividad es sencilla en cuanto a la consigna y les voy a dar un tiempo para que la hagan, digamos de acuerdo al tiempo que nos queda. eh, y yo sé que cuando están estos ejercicios así como, uy, que me cogieron así de improviso, no sé qué, a veces es complejo y todo. Entonces, yo sé, yo sé, pero espero que haya suficiente tiempo para que puedan hacerlo. Además se van a divertir mucho. El ejercicio es que ustedes escriban un pequeño texto autoficcional en donde se presenten. Es que por eso no les pregunté, ay, ¿cómo se llaman? ¿De dónde es? Y todo eso, porque quería la sorpresa al final. Entonces ahí es donde voy a poder conocerlos. Es como cuando a uno le preguntan, normalmente a uno le preguntan en estas reuniones, preséntense, y entonces uno dice, no, yo me llamo Hernán, soy de esto, soy de Cali, tengo tantos años y todo, pues digamos que eso es la... Pero ahora la condición es que sea a través de la autoficción. Y recuerden que la autoficción, y ahorita voy a mostrarles un ejemplo que yo hice, o sea, yo hago mis propias tareas, entonces para que vean la tarea que yo hice, y entonces digan, ya, tal. Y entonces, debe ser un texto autoficcional en donde se presenten. Si en este momento, como les digo, hay gente que ya entró en pánico y dijo, ¿cómo así? No, 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 tranquilos, ahora voy a mostrar un ejemplo. Tal. La condición es hacerlo de tal manera que atraiga, que genere reacciones, que resalte lo significativo, que eso es lo que cumple. Nata dice que le leí la mente. Sí, yo ya, digamos que ya tengo experiencia de las distintas reacciones de la gente cuando va a estos cursos de escritura. Entonces, esta parte de la condición, hacerlo de manera que atraiga, que genere reacciones, que resalte lo significativo, hacen parte de lo literario. Que es, miren la diferencia entre que yo diga, yo me llamo tal, como yo empecé al inicio, fíjate, aquí. Como yo dije al inicio, yo me llamo tal, estudié esto y todo, pues digamos que no causa mucha, digamos que atrae, genera reacciones, no. Entonces hacerlo así, desde lo literario. Pero no olviden que debe sostenerse en aspectos referenciales de su realidad para unirla con la ficción y además que es una forma de presentar, si ustedes, digamos, se van a presentar. Entonces necesitamos saber, Ana Luz, de Bojica, bueno, algunas cosas referenciales. Entonces les voy a mostrar un ejemplo. Ahora les voy a decir una cosa. A mí, una de las cosas que temo siempre de mostrar ejemplos es que a veces la gente quiere hacer lo suyo muy pegado a como hizo el profesor el ejemplo. Entonces, por favor, traten de, digamos, el ejemplo es una muestra de una posibilidad, de lo que hablábamos, la literatura permite muchas posibilidades, no lo tienen que hacer exactamente así, y ahí es donde deben fluir su creatividad e imaginación. Voy a mostrar el ejemplo como para que vean en la práctica dónde están esos elementos referenciales, dónde están los elementos de ficción y todo eso. Pero ustedes recuerden, como vimos en la diapositiva del cocinero, ustedes lo revuelven de la manera en que ustedes quieran, de la forma en que se sientan bien haciéndolo. Entonces voy a mostrar el ejemplo. Este fue, hagamos, siendo de cuenta que a mí me tocaba hacer el ejercicio y lo hice. Y miren lo que hice. Dice así, tengo mucho sueño, aunque eso es normal en mí. Y ya me acaba de llegar un nuevo mensaje para el señor Hernán Darío España. ¿De dónde viene? Como si no fuese suficiente ser profesor universitario, coordinador de una especialización, escritor, novio y papá, también tengo la presión de ser agente de la Interpol. Ahora que acabe el taller, posiblemente tenga que viajar a China a detener a otro loco que quiere dominar el mundo. No voy a poder dormir. Muy bien. Entonces, esa es mi tarea. Como si me hubieran puesto a hacer el ejercicio que les pusieron a ustedes. Ahí están, veo por ahí que hay manifestaciones de este, ok. A propósito, me he contado, también soy escritor, entonces bueno, me gusta mucho escribir, me encantan los microcuentos. Eh, entonces miren que esto de que tengo, los que no me conocen, que creo que son la mayoría, yo mantengo con sueño todo el día. Entonces, quienes me conocen van a notar que eso es una parte referencial de mí. Yo mantengo con sueño todo el día, por más que duerme. Obviamente me inventé
la parte ficcional de ese nuevo mensaje que llegó para el señor Hernán Darío España, es ficcional, ese de dónde viene, ficcional. Luego lo de los roles, todo es real. Soy profesor universitario, coordinador de especialización, escritor, novio, papá, pero ya no soy agente de la Interpol. Eso aquí lo mezclé con la realidad y bueno, obviamente el taller es referencial y el viajar a China, eso, y la conclusión de que no voy a poder dormir, pues obviamente hace parte del resultado de eso. Entonces es eso, sean muy creativos, pero de tal manera que podamos conocerlos, de tal manera que podamos saber usted quién es y algunas cosas suyas. Ahora no va a poner todo lo de su vida. Ahora hay cosas de mi vida que no pude poner allí allí, pero allí cada uno. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Acá. Aquí hay un QR que los va a enviar a un Padlet. El Padlet es una herramienta como un tablero donde usted puede subir los textos. Los que están en computador, en la parte inferior derecha, creo, le sale como un más, un símbolo más en un circulito. Ahí usted le da clic ahí y ahí le sale el espacio para escribir. Y los que están en celular, yo lo comprobé, le sale en la parte de abajo ese más. María Margarita está alzando la mano. Cuéntanos, María Margarita. Se me quedó alzada, qué pena. Ah, ya, listo. Em, Aquí te la voy a bajar. Aquí, ya. Y ya, eso es. Ahora, son las 7:20. A ver. Ah, bueno, también voy a enviar, listo, voy a enviar el enlace también por el chat. Listo, ahora que acabe. Sí, sí, listo, ok. Giovanni y María Clara, voy a poner en el chat el enlace. Ahorita dejo de compartir, ahí lo tengo anotado en las notas del PowerPoint. Les voy a dar, ojo, no, que sea cortico, así, un párrafo así cortico como este, puede ser menos, no sé, no se me vayan a emocionar, o sea, así que a algunos les salió así para hacer la novela, porque pues la idea es que podamos socializar la mayor cantidad posible, pues no sé si alcancemos a socializar los 39, pero al menos de la gran mayoría, o espero que sí los 39. Isabela, ¿pregunta? Hola, profe. Sí, uno lo que sí es posible es que no tengo el escáner para lo del Sí, Paddle. Si pueden enviar el enlace. ahí voy, Y, deje de y compartir para poder copiar el enlace, ajá, listo, profe. cuéntame. Y lo otro, pues a ver si entendí bien el ejercicio. La idea es hacer como un mini cortico cuento autoficcional o Sobre todo donde usted se presente. donde me presente Correcto, ya de de forma qué creativa. forma creativa se va a presentar y todo eso, donde mezcle aspectos referenciales y reales para conocerte con algo de ficción que tú quieras. Eso es. En Vale, un, profe, en gracias. un parrafito, o sea, ¿ya? Aquí voy a copiar, ya, estoy copiando el enlace para ponerlo por el chat. Listo, ahí ya les envié por el chat el link que los lleva al Padlet. Bueno, entonces, a ver, voy a proponer que sean 15 minutos, ¿está bien? Por acá dicen que sí, ok, listo. Ok, vamos a poner 15 minutos. Y a los 15 minutos hay gente que, como siempre, 2 minuticos más, bueno, ahí podemos hablar. Entonces son las 7:22 en el reloj de aquí del computador. Eso significa que en promedio a las y 37, 38, sí, sí, para que nos queden esos 20 minutos, 20 y pico de minutos para socializar. ¿Listo? Entonces son las 7:22 y ahí voy a apagar mi micrófono y la cámara para que se puedan concentrar así en juiciosito, juiciositas. Y ya en 15 minutos entonces estaré volviendo a llamar para socializar. ¿Listo? Nos vemos entonces ahora. Igual si hay alguna pregunta, yo estoy aquí, no me voy a desaparecer, no me voy a ir a China como en el texto, entonces voy a estar aquí pendiente del chat por si hay alguna pregunta o algo. La grabación, eso es lo que me faltaba, y el chat para estar pendiente. Ok, bien, listo. Entonces voy a leerlos. Me imagino
¿Quieren que yo los lea o que cada quien quiere leer el suyo o cómo lo leo yo? Hágalo usted, profe. Ok, bueno, listo. Bueno, y además por cuestiones de tiempo, yo creo que será más rápido en la medida que yo lo lea, pero lo leeré con mucho cariño y mucho tacto. Ok, por acá, Ana Luz, que sí, ese porfa, no va, por favor, sí, usted. Ok, entonces vamos a leer, voy a leerlos de abajo para arriba, porque a medida que van pasando, eso se va bajando. Entonces aquí. Este que le pusieron como título Madre Esposa Ejecutiva. Dice, otra vez vuelvo a sentir culpa por no ser la esposa abnegada y la madre paciente, pero la verdad amo mi vida ejecutiva, amo mi profesión y amo la vida. Sé que ellos me entienden porque mi mayor preocupación es la solución de los problemas y brindarles una estabilidad económica, no tanto emocional. Otra vez me desespero y otra vez quiero que todo esté en perfecto orden. Quiero que todo funcione como yo creo que debe funcionar. Cae la noche y sé que mañana otra vez estaré, aunque no lo crean, disponible para ellos también y por supuesto para mi vida empresarial. Sé que les importa, se les importo como ellos a mí también. Bueno, ¿este texto de quién es? Me dio curiosidad, porque no aparece un elemento así como nominal que me ayude a determinarlo. ¿De quién es? Puede alzar la mano la persona. De María Lisbeth. Ok, María Lisbeth. Eh, Ay, se me perdió. ¿Qué se me hizo? Ah, ya, madre esposa ejecutiva. Bueno, María Lisbeth, ¿cuál es la parte ficcional? Digamos que esa es mi pregunta. Por... Sí, la omití. La verdad, ahorita caigo en cuenta que la omití. La verdad, me cuesta mucho trabajo hablar sobre mí. Es muy difícil. Ok, Y ahorita omití, no supe cómo incluirle la parte allí. ficcional. Sí, no. Ok, bueno, bueno, tranquila, esto es un proceso. Entonces estamos en diferentes momentos del proceso. Pero de todas maneras, a pesar de que te cuesta hablar de ti, igual salió un texto muy interesante sobre ti. Parece muy interesante para uno conocerte. Muy bien. Isabela Torres, voy a leer de aquí, ahí hay un elemento nominal. Isabela Torres, así era el nombre de una famosa periodista. Cada deporte que practicaba era una aventura diferente. Practicaba ballet, natación, atletismo, era imparable. Hasta que un día llegó la tormenta, todo su mundo revolucionó en un instante, todo se empezó a derrumbar. Hasta recordó que su valentía no residía en la opinión de los demás. Sacó fuerzas y se levantó como nunca para lograr ese sueño que tanto anhelaba. Hoy se puede decir que está en proceso, me imagino, pero el final es incierto. Isabela, ¿cuál es la parte ficcional de todo lo que aparece aquí? La parte ficcional, yo digo que la abordo más en la parte de la fama y la tormenta, porque lo otro sí es cierto, sí practico esos deportes y a lo mejor es de que era imparable, pues no tanto, pero pues uno le mete a dar, ¿no? Pero pues al igual que la otra compañera, me cuesta también hablar como de mí misma Ok. y tratar de meterle adorno. Yo mirando los textos de mis otros compañeros decía, esto está recreativo, ¿no? Algunos metieron hasta el sol de Cali hoy que estaba abrumador, pero, pero pues es lo mejor que puede hacer, profe, la verdad. Ok, no, bueno, cada quien como les digo, desde su momento del proceso lo hace. Ok, aquí pues entiendo cuál es la parte ficcional que empezó. Pero sí, es que yo hago la pregunta porque, claro, porque alcancé a leer otros y en el caso de Isabela y en el caso ahora, en el otro, yo sí decía, me costaba trabajo como, bueno, todo esto parece referencial, no, bueno, vamos a ver. El de mi abuela, El corazón de Medellín. Dice así, yo vivo en Medellín desde que nací entre montañas y violencia desatada y ahí en esa ciudad, en su centro, olía a brines y marihuana. Por eso mi mamá no me dejaba ir. Una vez allí le arrebataron su cadena de oro. Yo era un niño. Al ver lo que sucedía le grité al ladrón, paputa, respete a los hombres. A pesar de mi valentía quedé temeroso por un tiempo. A escondidas mi abuela me llevaba a vivir otra, otra Medellín, a ver la retreta, el San Alejo, las guitarras y la fiesta campesina del Parque Berrío. En el centro ambos éramos felices y la felicidad, como los caramelos, dura poco, luego todo es insípido. La recuerdo con nostalgia, a ella que ya no está y a Medellín, dos pedazos de mí que siempre deseo visitar. Ok, ¿este es de quién? No hay referencias para saber de quién es. Es mío, es mío. Ok,
Diego. Ok, Diego. Diego, la parte ficcional, ¿cuál es? Pues ahí yo me presenté de otra manera, me presenté a través de la historia de mi familia, de mi mamá y de mi abuela. Pero la parte ficcional es la del robo. Un niño no se le Ah, ok. enfrentaría de esa manera Ok, a un ladrón listo. NEA de Medellín. Está dentro de la realidad, está metida allí una anécdota ficcional. Ok, Exacto. listo. Además que hay una intención, ¿no? Para un poco graficar el ambiente que nos contaba que había allí en esa otra Medellín. Ok, bien. Vamos a leer desde aquí. Nosferatu meditabundo. El cadáver respira, ríe, devora con desespero los libros que encuentra a su paso para soportar la estancia. Para los mortales me llamo Salvatore Laudicina, periodista, amante del jazz, cazador de atardeceres. Una vez el silencio besa la noche, retorno al ataúd de memorias tristes. El pezón desnudo de la soledad amamantará en el letargo del infortunio. Cuán aciaga es la existencia de quien deambula en su mundo de preguntas indescifrables. Cuán aciaga es. Ok, Salvatore, un texto bastante literario. Eh, Fuera de los elementos de ficcionalización literaria como tal, Salvatore, ¿hay otro elemento ficcional dentro de lo que parece referencial o... Bueno, Hernán, no, simplemente me quería presentar desde ese ángulo de pronto existencial y solitario que me habita. Yo siento que era como una parte clave Ok. en este ejercicio. En el caso de Salvatore, este texto se parece mucho a como a lo que vamos a hacer el día de mañana. Digamos, la ficcionalización, que no es inventar cosas, en el caso de él no es que se las invente, sino cómo se presenta, digamos, es la identidad, cómo presentar nuestra identidad real a partir de los elementos ficcionales. Digamos, esta es una forma de autoficción. A pesar de que no inventó nada como tal, es una forma de autoficción, de recrear la imagen real de uno a partir de la literatura. Eso también es. Bueno, voy a leer este de aquí. Alguien me dijo alguna vez que los comunicadores somos un mar de conocimientos con 1 centímetro de profundidad y en un inicio le creí. Pero conforme van pasando los años y adquiero no solo experiencia, sino canas, me pregunto en qué trabajó él. Si a mí ya me entregaron título de comunicadora, diseñadora, publicista, administradora financiera, trabajadora social, psicóloga, socióloga y estoy a punto de graduarme de nueva medicina por una maestría que hice en Google con tesis laureada la ciudadana que más enfermedades buscó y de terca sobrevivió a pesar que en todas la mataban. Entonces yo soy un mar de conocimientos con 3 centímetros de profundidad. Bueno, interesante. ¿Este es de quién? Hola, profe mío, Andrea. Ok, Andrea. Yo voy a asumir que algunas de esas profesiones son la parte ficcional, ¿cierto? Claro que sí. Ah, bueno. Y los títulos, por supuesto, también. Bueno, y ya hay unas más, digamos, evidentes como la ciudadana que más enfermedades buscó y todo. Exacto. De todo eso, ¿qué eres tú? O sea, Yo de- de- soy comunicadora social. Digamos que la parte ficcional es el tema de los títulos que uno adquiere con la experiencia, pero también son realidad porque es algo de nuestro campo que nos toca aprender y experimentar. Entonces, eso es un poco, sí, ficción con realidad, como lo decían los compañeros. Ok, o sea, bien, chévere lo que les decía, ¿no? Utilizar la autoficción para algo, en este caso para eso que ella quería plantear de eso de los 3 centímetros de profundidad en cuanto a conocimiento y eso. Sí. Ok, muy bien. Veamos por aquí, voy a leer este que está en amarillo. La palabra quimera es la favorita desde que tengo uso de razón y lo entenderás porque tengo muchos acentos debido a mis múltiples residencias que tuve en Colombia debido al trabajo de papá. Aunque en Cali es donde más he vivido, ya me puedo camuflar como una auténtica caleña con mi mirabé. Los que me conocen saben que soy una nostálgica del pasado, por eso trabajo en mis tiempos libres en una agencia de viajes en el tiempo, y así lo complemento con mis horas de clase de historia con mis estudiantes de primaria. Es tan divertido que les llevo los chismes frescos del pasado y así en un salón aprenden más que con libros.
Si quieren, los invito a viajar conmigo y así resistiremos y construimos memoria para que nunca se olviden tampoco de nosotros. ¿Este de quién es? Este sí no voy a preguntar que es ficcional, creo que queda Hola, claro. hola, profes. Es mío, Andrea Bermúdez. Andrea, bueno, Andrea, un texto muy interesante además porque la parte ficcional lo coge a uno de sorpresa. Uno va leyendo, ok, listo, cuánto tal, y muy chévere como la vinculación de lo ficcional con la realidad de ser profesora de primaria. Sí, Muy de chévere. primaria y bueno, como soy docente, pues trato de llevar la historia de esa manera. Yo soy historiadora de la Perfecto. Universidad del Valle, entonces trato todo de llevar. De hecho, hice un cuento referenciado a los carnavales de Cali y el personaje era yo, con las vivencias de que no soy de Cali, pero conocí a Cali en mi universidad. Ok, no, y me gusta mucho cómo pues une la realidad con la ficción y como ese mensaje chévere al final está chévere. Ok, Gracias, voy a profe. leer este que dice mini autoficción. Dice, yo soy Antonio, nací en Cali en 1799 o era 1997. Los números me confunden. Cuando menos pienso se mueven. Bueno, las letras también. Hago origami, me gusta leer, hablo con los gatos, pero con frecuencia pasa que no me entienden o no los entiendo. Me postulo para la vacante de escritor de autoficciones porque es la oportunidad perfecta para cambiar mi vida. La convocatoria cerró el 30, pero si ahí decía 03. Ah, interesante eso, Antonio. Me gusta cómo empieza y la parte de los gatos, que si me entienden o no los entiendo. Pero interesante. Voy a ir un poquito más rápido para que alcancemos a leer más el tiempo que nos queda, que son 5 minutos. Todos los días mi mente solo anda pensando en escribir poesía, narraciones de participar en concursos y hasta sueño ver en el correo electrónico. Gracias, señor escritor Giovanni Patricio Solórzano Rategui. Hemos recibido su participación. Ahora hasta creo y me imagino ser un duende cuando voy al bosque pienso que vivo allí. Creo ser un tigre, un halcón. Me he metido en sus personajes tanto. Ok, interesante de Giovanni. Muy bien, es que no se me... aquí el de Julia Yevgen, pues Yevgen, bueno, espero haberlo pronunciado bien. Acabó mi jornada laboral y regreso a casa agotada en busca del calor de hogar. El cielo limeño, como panza de burro, amenaza cubrir de lluvia las calles. Apresuro mi paso mientras recuerdo el cúmulo de exámenes por revisar sobre mi escritorio y la cena que aún no está. Oh, Julita, la ropa en el tendal debe estar mojada. Tal vez si cierro los ojos por un momento llegue más rápido a casa. Julia, ¿qué parte es la ficcional? Noche, maestro. Que al cerrar los ojos probablemente haya una transferencia hacia otro espacio y de esa manera se pueda trasladar con mayor rapidez. Ah, ok, listo, como esa perspectiva. Aunque pues esa parte no es muy ficcional porque cuando dices si cierro los ojos por un momento, bueno, tal vez si cierro los ojos por un momento, bueno, si se ve como una afirmación, como si esa persona que nos contara efectivamente tiene la posibilidad de hacerlo, sí, sí es ficcional. Ya, listo, te entendí, Julia. ¿Me estás hablando desde Perú? Así es, maestra, sí. Lima, Oh. Perú. Bien, ay, me siento todo internacional. Bien, gracias, Julia. Bueno, voy aquí. Presentación autoficcional. He recibido la carta de Hogwarts dirigida a Yasmín Castaño Liévano. Creo que ha llegado 19 años tarde. Me gusta esa chévere cómo pone la edad. No importa, por ahora creo que seguiré preparando la clase para los niños. Les hablaré de mis hermosas aves, aunque debo tener cuidado. Estos hermosos loros pueden terminar mutando en dragones. Es chévere la parte de realidad enmarcada en un contexto de fantasía. Bien. Lo misterioso de vivir enamorado. Hace menos de media hora tocamos el suelo de la sala para inmediatamente, sin decirnos nada, sofocar con humo las 4 paredes del recinto. Nunca me dijeron que al llegar a los 25 años tendría el cargo de diseñadora gráfica y viviría con Juan, por fortuna uno de los mejores cómplices con los que comparto la cama a diario en una ciudadela llamada Terranova. Como les decía a diario, la casa se ahoga en vapor y nada mejor que por la mezcla del resultado de nuestro trabajo nocturno. Porque seamos sinceros, ¿a quién no le gusta cenar con la sangre de sus víctimas en compañía del amor de todas sus vidas? Wow, muy interesante, pues como para releerlo. Vamos a ver el peso de las mascotas. Por ahí lo vi. El peso de las mascotas. Los gatos han estado actuando raro. Comenzó con detalles pequeños. Al principio siempre dormían conmigo, los dos. Luego se fueron al sofá, como quien dice, estoy enojado. Mis amigos decían, Mafe, no te preocupes, así son los gatos.
pero no sé, tal vez están enojados porque pasó todo el día en el trabajo enseñando, porque paso todo el día en el trabajo enseñando o porque al llegar a casa me conecto a talleres en vez de hablarles. El caso es que siento que un día de estos o nos reconciliamos o irán de casa. Está interesante lo de la relación con los gatos. Ok, bueno, uy, queda poco tiempo y muchos textos. Mm, a ver, voy a escoger unos pequeños, eso no significa que no los vaya a leer. De aquí a mañana voy a leerlos, pero voy a escoger unos pequeñitos en el tiempo que nos queda, respetando pues el tiempo. Además que faltan bastanticos. O sea, porque alguien dirá, ah, no, pero 5 minuticos, pero yo creo que leer todos nos lleva más de 5 minutos. Ok. Escribir. Me gusta escribir, pero viajar en el tiempo no es sencillo. Una luz cegadora, intensa, un ruido vacío, el papel blanco, un silencio, los ojos cerrados y la mente abierta como una ventana con vista al pasado. Entonces te das cuenta que controlas el destino, que puedes ir y venir en el tiempo, hacer que las imágenes evoquen lo vivido y lo soñado. Al final se trata de que las letras se conviertan en imágenes y las imágenes en sueños. Ok, aquí es donde yo diría que como que es más bien poético, ¿no? Un poco puede ser lo que preguntaba Ana sobre las autoficciones poéticas. Este tiene un tinte más poético. No nos dice mucho referencial, ¿no? Para poder, sabemos que le gusta escribir. Pero está interesante el escrito. Voy a leer un par de últimos. De todas maneras, recuerden que los textos quedan a disposición en ese link para que puedan leerlos todos, hacerle comentarios a sus compañeros. Yo voy a leerlos mañana, en la mañana y todo, y de pronto haga alguna referencia a algunos en la sesión de mañana. Voy a leer, como les digo, unos dos últimos. Vita, en medio del calor de la capital vallecaucana y sobrepasando los límites horarios de mi trabajo, aún me encuentro calificando reseñas y parciales en medio de mucha hambre y cansancio. Además tengo represadas notas periodísticas, una tesis de maestría por redactar, escribir Giovanna Esquivel en miles de documentos como si de una plana se tratara y por supuesto acondicionar mi personaje antagonista de la obra en la que me he preparado desde hace muchos años y en la cual después de 2 filtros quedé. Ser gruñona, malévola y calculadora es mi característica para un personaje tan débil y meloso que va a representar en esta función llamada Vita. Ah, interesante. Eh, voy a uno cortico. Uno siempre vuelve. Dicen que uno siempre vuelve donde dejó sus mejores latidos. Así que yo siempre vuelvo al chocolate caliente de mi abuela los sábados en la mañana, al regazo de mi papá cuando me siento indefensa, a los besos de mi novio cuando me ataca la ansiedad, a las risas con mis amigos cuando he tenido un mal día y a las runchis con mi gato cuando necesito paz. Pero ahora que me he mudado a otra ciudad estoy en busca de nuevos latidos. Pero por más que esculque en Bogotá, Juliana para mí sigue desaparecida. Este final está interesante. Ok. Ahora, en algunos casos es más difícil encontrar la parte de... Por acá Ángela propone que si podemos acabar de leer el resto de los textos en la sesión de mañana. Bueno, podría ser, aunque pues se supone que mañana sería otra actividad, pero bueno, no lo descarto, tampoco lo descarto. De todas maneras, los invito a que, así como he visto que hay algunos que han leído y le han puesto como sus comentarios compañeros, hagan ese ejercicio de leerlos también, de aquí a mañana, y pues hacer, mirar como los que más les gusta y decirle algo. Uno cuando escribe, a uno le encanta cuando le dicen algo de su texto, así sea algo para corregir o algo para resaltar. Bueno, lo voy a dejar aquí porque ya, digamos, respetando el tiempo de todos, espero que pues, con el link, Juliana Núñez por aquí dice que lo de Bogotá es mentira. Ok, la parte ficcional. Ok, sí, hay unos textos bastante interesantes, hay unos que se parecen más a lo que vamos a plantear mañana, que, digamos, no metieron cosas ficticias, sino que ficcionalizaron su realidad, digamos, es como en el caso del Nosferatu, que por ejemplo es uno de los mayores ejemplos de aquello que vamos a trabajar mañana, cómo esas identidades digitales finalmente soy yo, pero construyo una manera de presentarme. Entonces es interesante eso. ¿Ok? Y algunos sí lo hicieron con esa ficticio, como lo de Hogwarts, pero para qué me dio risa que por acá decía que lo de Hogwarts era la parte de verdad.
Muy bien, listo. Espero que les haya gustado y que les haya animado para la sesión de mañana. Espero de verdad de corazón encontrármelos mañana y que podamos vivir esa experiencia. Mañana vamos a centrarnos, como les digo, en la parte de autoficción entendida desde los medios digitales, la construcción de la identidad digital. Muy bien, entonces hablaremos de lo transmedia y todo eso que hay que tener en cuenta, qué es el transmedia, bueno, todo eso lo vamos a ver. Muy bien, listo. Entonces nos vemos mañana. Que estén muy bien y muchas gracias por la participación. De verdad fue excelente, me sentí muy Gracias, bien. profe, estuvo muy chévere todo. Buenas noches, gracias, profe, hasta mañana. Bueno, hasta mañana. Chao. Profe, disculpe, ¿podría reenviarme el link de la asistencia? Sí, 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 claro, Isabela, lo voy a volver a pegar. Ya, se lo pego otra vez. Y aquí voy, asistencia. Aquí está. Copiar. Ay, no, me está copiando el que no es. Espérate. Me copió el que no es. Copiar, pegar. Ahora sí. Listo, ahí lo puse. Gracias, profe, Bueno, sería otra clase también, ¿no? sí, Son dos mañana. sesiones. Ajá, a la misma hora, de 6 a 8. Genial, profe. Yo estoy ahorita con la especialización de periodismo deportivo, pero si les soy honesta, me parece pues muy interesante abordar el tema de la escritura creativa. Yo pienso que es algo que no se debe perder y es algo que se tiene que trabajar mucho. O sea, yo leo varios autores, pero el tema del ejercicio de escritura, papel, lápiz y darse el tiempo para estructurar, mirar qué tipo de narrador, em, todos los detalles que implican un libro autoficcional, un libro álbum, todo eso me parece muy interesante, profe, así que ojalá la universidad siga haciendo estos espacios y, y permita seguir como uno creciendo como profesional. Ay, muchas gracias, Isabela. De verdad, eso motiva mucho. De verdad, me alegra que te haya gustado de esa manera. Vale, profe, que esté bien. Hasta luego a los compañeros. Adiós.